Hola, mi nombre es Randall Arce Alvarado, yo soy académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica y hoy como parte de este evento sobre cooperación universitaria quisiera conversar con ustedes con respecto al tema de los impactos potenciales del Pacto Verde de la Unión Europea en la región centroamericana. La importancia de este tema radica en que el conjunto de normativas que se derivan de decisiones de la Unión Europea en el marco del Pacto Verde empezarán a tener efectos importantes sobre la dinámica competitiva de los sectores productivos de los países de la región centroamericana y, por qué no decir, de toda América Latina en el corto y mediano plazo. Y por lo tanto se vuelve fundamental entender hasta dónde llegan esas dimensiones y cuáles son los elementos diferenciadores de este proceso en particular. Al respecto, es importante señalar que la presentación que vamos a hacer tiene los siguientes componentes. Vamos a dar una visión general a entender el Pacto Verde en su conjunto, visualizar las fases de implementación del mismo, el caso de los empaques, que es uno de los temas fundamentales en los que los países de la región tendrán que tomar decisiones particulares, sobre todo desde la perspectiva del sector privado, el enfoque de la granja a la mesa y posteriormente cerrar con algo de implicaciones para la región en su conjunto. En lo que respecta a entendiendo el Pacto Verde, es fundamental poner atención a que el Pacto Verde debe de constituirse y debe de entenderse como una visión de desarrollo distinta, diferenciada por parte de la Unión Europea, en donde no se hace alusión única y exclusivamente al tema ambiental. Y esto es fundamental de tomar en consideración. Tal y como lo señala Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea en el año 2019, el Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento. Muestra cómo transformar nuestro modelo de vivir, trabajar y producir y consumir. Si somos los primeros en dar este paso y si lo hacemos con premura, contribuiremos a que nuestra economía sea líder mundial. Si demostramos al resto del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos convencer a otros países para que se nos unan. Esto es importante porque nos ayuda a visualizar que el Pacto Verde trasciende meramente el componente ambiental y va muchísimo más allá, intentando impactar temas con respecto a la calidad de vida de la población en su conjunto a través de la integración de la problemática sobre cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero y el efecto que tiene sobre la dinámica mundial en su conjunto. En este sentido, existen una serie de fases diferenciadas con respecto a la implementación del Pacto Verde en general. Podemos señalar que en el año 2019 se da la presentación general de cuál es la visión global del Pacto Verde. Hacia el año 2020 se da la aprobación de la Ley Europea del Clima, donde fundamentalmente lo que se hace es tomar los elementos derivados del Acuerdo de París y trasladarlos a elementos normativos para seguimiento e implementación por parte de la Unión Europea. Y esto se deriva en una serie de elementos diferenciadores, por ejemplo, la presentación de la estrategia de la granja a la mesa, que profundizaremos ahora más adelante, la presentación de la estrategia química sobre la sostenibilidad, así como la adopción del plan de economía circular y la presentación de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea al año 2020. Todos estos elementos son fundamentales para visualizar el Pacto Verde en una visión amplia y no solo en un tema restringido. Lo anterior continúa en el año 2021 con la presentación del Plan de Acción Orgánico y la adopción del Plan de Acción de Contaminación Cero, ambos elementos íntimamente relacionados con esferas de producción de índole agrícola, tal y como los tenemos en los países de la región latinoamericana, y que en el año 2022 se complementan con la aprobación del reglamento para frenar a la deforestación y la degradación ambiental, la presentación del reglamento sobre envases plásticos, la actualización de normas sobre contaminantes orgánicos persistentes en los residuos y el acuerdo sobre mecanismos de ajuste en frontera por carbono. Y finalmente, en el año 23 estamos viendo discusiones que se enmarcan, por un lado, en el tema de microplásticos y las contaminaciones derivadas de microplásticos en el recurso hídricos y también en la producción en sí, así como las afirmaciones ecológicas realizadas por las empresas. Todo lo anterior tiene una visión de entender que el contexto global de acción de frente al cambio climático busca alcanzar la neutralidad climática al 2050 en consonancia con los compromisos del Acuerdo de París por parte de la Unión Europea y por otro
lado, el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% al año 2030, tomando como punto de referencia al año 2019. Esto en su conjunto nos permite visualizar que la orientación que tiene la Unión Europea es una visión de economía circular, en donde se toma en consideración el ciclo de vida del producto, se rompe la lógica tradicional de entender que el producto va desde su fase de producción hasta el consumo y se empiezan a ver todas aquel conjunto de orientaciones diferenciadores del ciclo de vida del producto bajo una perspectiva de economía circular, de saber qué hacemos con los residuos valorizables, reciclables, una vez que finaliza el proceso productivo, así como también qué hacemos hacia el inicio del proceso productivo para garantizar una adecuada implementación de técnicas de sostenibilidad ambiental y de compromiso social en su conjunto. Esto igualmente se evidencia en 6 líneas de acción claramente identificadas de parte de la Unión Europea. Por un lado, la aproximación a potenciar la utilización de energías limpias, y esto tiene diferentes manifestaciones, así como la movilidad sostenible y la industria sostenible. Ambos elementos contribuyen a fortalecer esta visión orientadora de que la gestión humana, la gestión productiva desde la actividad privada y la actividad pública debe de involucrar una orientación de sostenibilidad desde su concepción misma inicial. Esto termina repercutiendo en el cuarto elemento asociado con los temas de biodiversidad y conservación en general, y también en el elemento particular de construcción sostenible. Para finalizar, tenemos que considerar también los alimentos saludables como uno de los ámbitos fundamentales del plan de acción, en donde el tema de contaminantes químicos y también elementos autorizados para utilizar en la producción agrícola van a ser un elemento fundamental para los siguientes años como parte de las decisiones de la Unión Europea. Veamos un momento lo que sucede con el reglamento sobre envases plásticos y sus residuos. Lo primero que hay que entender es la importancia de mencionar qué es un envase. Desde la normativa de la Unión Europea, es un artículo de cualquier material previsto para contener, proteger, manipular, distribuir o preservar productos y que puedan diferenciarse en formatos de envases según la función, material y diseño. Su objetivo es que todos los envases utilizados sean reutilizables o reciclables al 2030. Acá, un tema fundamental de tener en consideración es que no estamos hablando solamente del envase que permite preparar el producto una vez que va a ser dispuesto para el consumo por parte de los consumidores, sino que estamos hablando de todo aquel conjunto de elementos que contribuyen a los procesos de embalaje de productos para ser comercializados en mercados internacionales, así como la dimensión de estos productos de envase en el contexto global en el que son utilizados. Y esto cambia la noción de envase desde meramente el componente central asociado al producto propiamente dicho y se trasciende a lo largo de toda la cadena logística de abastecimiento de ese producto en general. Esto es fundamental para la región. ¿Por qué? Porque los envases de terceros países que van a entrar al mercado de la Unión Europea deberán cumplir con este reglamento, independientemente de si se importan como envases autónomos o como parte de un producto envasado. Lo anterior significa un tema crucial, y es que los importadores en la Unión Europea serán los encargados de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos al contexto del Pacto Verde y el reglamento particular sobre envases, así como de la documentación elaborada por los fabricantes para que esté disponible para inspección por parte de las autoridades. Significa entonces que hay un tema de trazabilidad de los elementos incorporados en los envases, de los insumos que corresponden a estos envases, pero también la posibilidad de que el importador mismo sea la gente que funciona como mecanismo de control de cuáles son estos envases utilizados y cuáles son las condiciones finales de utilización que se le van a dar a los resultados del proceso de envasado. Y esto nos lleva también a dar un salto a entender la estrategia de la granja a la mesa.
Los objetivos al 2030 por parte de la Unión Europea son los siguientes. En primer lugar, reducir el uso de pesticidas químicos en un 50%. En segundo lugar, reducir las pérdidas de nutrientes en al menos un 50%. Reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%. Reducir las ventas de antibióticos para animales de granja en al menos un 50%. Y que el 25% de la tierra agrícola se encuentren en una transición hacia la producción orgánica al año 2030. En su conjunto, estos 5 elementos, ¿cuál es la imagen que nos deben de dar a entender? Fundamentalmente, la Unión Europea se apresta a mover su proceso de producción agrícola en uno muchísimo más sostenible con pesticidas, químicos, bajo una regulación más estricta y con niveles de utilización más bajos, lo que llevará a una reducción importante en el uso de fertilizantes globales de parte de los productores de la Unión Europea. Y esto consecuentemente tendrá implicaciones sobre los productores desde otros países fuera de la Unión Europea, en donde los países centroamericanos y latinoamericanos en general también tendrán que tomar esto en consideración, porque es el mecanismo bajo el cual ellos van a estar sujetos a poder continuar exportando sus bienes hacia el mercado europeo. A esto le asociamos el tema también de reglamentación sobre plaguicidas, fertilizantes y residuos máximos. Acá los agricultores de los terceros países pueden seguir utilizando productos fitosanitarios autorizados en su país y que no estén aprobados en la Unión Europea. Los alimentos que utilizan estos productos fitosanitarios pueden exportarse a la Unión Europea siempre que cumplan una evaluación de riesgo y de que no representen una amenaza para la salud o la seguridad del consumidor. Acá también tenemos el tema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque los productos que se utilicen en los países de la región centroamericana, latinoamericana, tendrán que cumplir una serie de requisitos de trazabilidad, de inspección, de supervisión por parte de la Unión Europea para poder ser autorizado su ingreso al mercado europeo en la forma de productos agroindustriales o agrícolas. Pero hay que tomar en consideración que continúa existiendo una presión política muy fuerte en la Unión Europea para que se introduzcan prohibiciones sobre la introducción e importación de alimentos tratados con pesticidas no aprobados por la Unión Europea. Además, que se extienda a otras sustancias como herbicidas y fungicidas cubiertos por el reglamento sobre pesticidas. Vamos ahora cerrando la discusión en torno al tema de importancia sobre los países de la región latinoamericana, centroamericana, particularmente iniciando de un tema crucial. A pesar de los procesos de diversificación productiva que los países han implementado, aún la producción agrícola continúa siendo fundamental dentro de la estructura productiva y exportadora de la región hacia los países de la Unión Europea. Y entonces los siguientes elementos son fundamentales para tener en consideración sobre los elementos cruciales para toma de decisiones del sector privado, del sector público, en asociación con la academia, para generar condiciones diferenciadoras de cumplimiento de estos requisitos. En primer lugar, al 2030 todos los envases deberán ser reciclables y contener un porcentaje de material reciclado. Segundo lugar, se prohibirá todo material de empaque que no sea estrictamente funcional. En tercer lugar, al 2030 la Unión Europea reducirá en un 50% el uso de plaguicidas, lo que conlleva una disminución en la lista de sustancias permitidas, así como niveles más bajos límites permitidos de contaminantes en los productos. A partir del año 2026, estamos hablando en 3 años, cambiará el sistema de equivalencias para la producción orgánica. Aquí otra vez el tema de trazabilidad es fundamental de entenderlo en una connotación muchísimo más amplia. Y igualmente los productores agrícolas deberán evidenciar que sus tierras estén libres de deforestación con base en el año 2019 y georreferenciar las fincas. Como corolario al anterior, es fundamental tener claro que para los países de la región latinoamericana y centroamericana, el cumplimiento de los requisitos anteriores no es una opción, es decir, es una obligación si se quiere continuar con procesos de exportación al mercado europeo. En su conjunto, ¿qué significa esto? Significa que para economías donde todavía la producción agrícola, agroalimentaria, es fundamental, como lo son los países de la región latinoamericana, centroamericana,
la implementación de medidas adecuadas para cumplir con los diferentes requisitos emanados del Pacto Verde será una prioridad estratégica en los siguientes años, partiendo del punto de referencia de que la mayoría de estas regulaciones empezarán a ser implementadas en su máximo nivel en el año 2030. Significa que tenemos 7 años para prepararnos. Tenemos al 2026 como inicio de la aplicación de la mayoría de las regulaciones con periodos de transición particulares, pero donde la academia tiene un rol fundamental también en promover procesos articulados de investigación y desarrollo en conjunto con los entes privados del ámbito empresarial, de los entes públicos de promoción de exportaciones, para garantizar que los mecanismos utilizados de seguimiento e implementación del Pacto Verde sean los adecuados y de esta forma no ver perjudicadas la acción exportadora desde nuestras economías. Esto, a su vez, significa que tenemos una tarea fundamental para realizar y que es crucial que vayamos avanzando en esta línea para que nuestros sectores productivos no se vean afectados hacia futuro. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes por cualquier aclaración que se considere necesaria. Gracias.